Hola, muy buenas, saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo, saludos de J. Serrano. Bueno, en este vídeo vamos a aprender a utilizar el teorema del cateto para resolver triángulos. Normalmente el teorema del cateto se suele estudiar al mismo tiempo que el teorema de la altura y nos suele hacer un poco de lío cuando queremos resolver ejercicios porque no sabemos cuál utilizar. Bueno, eso lo podemos solventar fácilmente sabiendo muy bien qué es lo que dice el teorema del cateto y qué es lo que dice el teorema de la altura y apuntándonos las dos fórmulas en el ejercicio y viendo cuál de ellas nos va a ser de utilidad, ¿no? Una vez que hayáis hecho varios ejercicios, pues lógicamente pues ya tendréis muchas más destrezas y podréis resolverlo más fácilmente y tendréis muy claro qué teorema utilizar, si el del cateto o de la altura. Bien, el problema nos dice lo siguiente. En un triángulo rectángulo, uno de los catetos mide 6 metros y su proyección sobre la hipotenusa tiene una longitud de 3,5 metros. Ahora veremos lo que es la proyección sobre la hipotenusa. Y nos preguntan cuánto mide la hipotenusa del triángulo. Bueno, aquí os he dibujado un triángulo rectángulo. Lo primero que hay que saber es que el teorema del cateto y también el teorema de la altura son teoremas que se definen en triángulos rectángulos. Nosotros podemos utilizar estos teoremas siempre que tengamos triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir que el triángulo es rectángulo? Pues quiere decir que tiene un ángulo a 90 grados o un ángulo recto. Este triángulo de aquí tiene un ángulo recto aquí, en este vértice. Este es un ángulo recto, un ángulo de 90. Y lo hemos dibujado así y ahora veréis por qué. Antes de ponernos con el problema, vamos a recordar lo que dice el teorema del cateto y el teorema de la altura. Y para ello, lo que vamos a hacer primero es dibujar la altura de este triángulo. Todo triángulo tiene tres alturas, una por cada uno de los lados. La altura que nos interesa a nosotros en este caso es la altura sobre la hipotenusa, es decir, sobre el lado largo del triángulo rectángulo. A veces tenemos dudas de cuál es la hipotenusa. La hipotenusa es siempre el lado que está enfrente del ángulo recto. Si el ángulo recto es este, la hipotenusa es esta de aquí, este lado. Bueno, pues entonces, sabiendo que esta es la hipotenusa y sabiendo que la altura que nos interesa ahora trazar es la altura sobre la hipotenusa, pues ya tenemos claro que ese es el segmento que tenemos que dibujar. Esta es la altura y la vamos a llamar h sobre la hipotenusa. Bien, vamos también a nombrar a este triángulo que normalmente se suele nombrar sus vértices con letras mayúsculas. Vamos a llamarle A, B y C. Y de la misma forma vamos a llamar a sus lados, pero en vez de con letras mayúsculas, con letras minúsculas. El lado que está enfrente del vértice A va a ser A minúscula, el que está enfrente del vértice B será B minúscula y este será evidentemente C minúscula. Bien, vamos a ver ahora lo que es la proyección, nos dice aquí, la proyección sobre la hipotenusa, la proyección de un cateto. Bueno, pues mirad, por ejemplo, el cateto B tiene por proyección sobre la hipotenusa este trocito de aquí, desde C hasta este punto que podemos llamarle H, por ejemplo. Bueno, pues vamos a marcarlo con una llave desde aquí hasta aquí. Fijaos que su proyección es ni más ni menos que desde este vértice trazar una perpendicular hasta la hipotenusa y este vértice ya lo tenemos en la hipotenusa. Esa es su proyección. Bueno, a esa proyección podemos llamarle, a este trocito de aquí, lo vamos a llamar M. Tenemos otro cateto que es el C, cuya proyección sobre la hipotenusa, pues ya estáis viendo que va desde aquí hasta aquí. Pues a ese trocito, desde H hasta B, lo vamos a llamar N. Bueno, vamos a recordar entonces ahora qué nos dice el teorema del cateto. El teorema del cateto dice que el cuadrado de un cateto, por ejemplo, vamos a ir con el cateto B, el cuadrado del cateto, pues por ejemplo b al cuadrado, pero podría ser también c al cuadrado, es igual a la hipotenusa, a la longitud de la hipotenusa, por la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, la proyección de este cateto sobre la hipotenusa es m. Eso es lo que nos dice el teorema del cateto. Vamos a ponerlo aquí, que quede claro lo que es el teorema, lo que nos dice el teorema del cateto. Y lo vamos a recuadrar para tenerlo muy claro. Bueno, eso por un lado. Y ahora vamos a ver lo que dice el teorema de la altura, que a veces nos puede liar si no lo tenemos muy claro. El teorema de la altura lo que dice es que el cuadrado en un triángulo rectángulo, siempre acordaos que estos teoremas son para triángulos rectángulos, el cuadrado de la altura sobre la hipotenusa, pues h al cuadrado, es igual al producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa, o lo que es lo mismo,
es igual al producto de los segmentos, es decir, m por n, en que dicha altura divide la hipotenusa. Luego entonces h al cuadrado será igual a m, que es uno de los segmentos en los que esa altura divide la hipotenusa, por n. Y esto es lo que dice el teorema de la altura. Ya veis que no es difícil lo que dicen uno y lo que dice el otro. Bueno, esto tiene su demostración, pero que nosotros no vamos a demostrar, porque aquí de lo que se trata es de saber utilizar estos teoremas para poder resolver problemas con triángulos. Bueno, y ahora vamos con lo que nos dice, ahora que ya tenemos los dos teoremas, vamos con lo que nos dice el problema. Nos dice que uno de los catetos mide 6. Bueno, pues uno de los catetos, pues por ejemplo, vamos a suponer que este cateto es el que mide 6, en este caso 6 metros. Y su proyección sobre la hipotenusa tiene una longitud de 3,5 metros. Bueno, pues entonces vamos a ponerlo por aquí, que esta m, su proyección sobre la hipotenusa, mide 3,5 metros. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Dice, ¿cuánto mide la hipotenusa del triángulo? Es decir, lo que nos piden es la medida de la hipotenusa, la medida de A. Pues eso es lo que desconocemos. Y ahora vamos a ver si utilizando alguno de estos dos teoremas podemos resolver este problema. En este primero, el teorema del cateto, nos están hablando de que un cateto al cuadrado, en este caso sí lo tendríamos, sería 6 al cuadrado, es igual a la longitud de la hipotenusa, o sea, a A, que esto es lo que queremos calcular, por m, y m es la proyección sobre la hipotenusa, que la tenemos. Luego entonces tenemos dos datos, tenemos b, tenemos m, y es lo que nos piden, nos falta a. Pues tenemos muy claro que en este problema lo que tenemos que hacer es utilizar el teorema del cateto. Pues vamos a ello. b al cuadrado, en nuestro caso es 6, luego entonces 6 al cuadrado, será igual a a, que es la longitud de la hipotenusa, la que nos están pidiendo, por m, que es la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa, pero m mide 3,5. Y aquí esto es una ecuación en la que lo que tenemos que hacer es despejar la a. 6 elevado al cuadrado es 36, lógicamente, igual a a por 3,5. Bueno, y este 3,5 pues pasará dividiendo al otro lado de la igualdad. Y si hacéis este cociente, 36 entre 3,5, os va a dar el siguiente resultado, 10,29. Bueno, pues 10,29 metros es la longitud de la hipotenusa, que es lo que nos estaban pidiendo. Bueno, pues ya está el problema resuelto. Fijaos qué sencillo era. Hemos tardado un poco más porque hemos querido aclarar, recordar qué es lo que dice el teorema del cateto y el teorema de la altura, lo cual es una buena costumbre en un examen plantearse ambas fórmulas, si no lo tenemos del todo claro, ver qué datos nos dan, cuál de ellas se puede utilizar, y de esa manera podemos organizar mucho mejor el trabajo. Y por supuesto, como siempre, os aconsejo hacer un dibujo. El dibujo nos va a aclarar muchas ideas, es más divertido además haciendo un dibujo que no hacer solamente estos números, y además es que es necesario porque es que se ve muy claro. Hay otro teorema que vais a utilizar también en la resolución de triángulos, que es el teorema de Pitágoras. Aquí no ha hecho falta, pero en vídeos posteriores os haré algún vídeo, algún problemilla en el que veáis que además de alguno de estos necesitaremos el teorema de Pitágoras. Bueno, pues también habrá que tenerlo por aquí apuntado y ver cuándo es necesario. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado útil y os espero en el próximo. Saludos de J. Serrano.